Chicos y chicas, estamos por comenzar, unos segunditos más y comenzamos. Será bueno. ¿Ella es de otra sección? Alondra es de ¿qué sección? La E03. La de ustedes, Okay. la de hoy. Para que le informen a sus colegas que ya estamos en el día. Gracias. Es que tú eres terrible. ¿Cómo le vas a hacer eso? Bueno. Yo voy a explicar a los estudiantes dónde tienen que hacer las preguntas de Facebook para yo leerlas. Voy a entrar a Facebook. ¿Esto se puede dejar grabado o no? ¿Sí? Pues por favor. Porque puede haber algunos que están viendo. Sí, sí. De hecho, ayer me pidieron que si lo podían grabar. Perfecto. Déjame entrar a Facebook. ¿Tú esperas más estudiantes? Se supone que vengan los que estaban ayer Ok. y los que son de martes y jueves. No, te digo. ¿Ya hay algunos registrados? Hay 9. ¿Ah? 9. 9. Está bien. Se irán sumando. Sí, Querida, ¿ustedes quieren venir al frente? Aquí. para que salgan en... No, en el no. Pero si Sí, ven sí. allá, si ponen. Por lo menos Sí. nos ven a nosotros y no le damos las espaldas. Es Pueden como... cualquier como regalar pupitre una y regala. que virarlo para acá. Cualquier pupitre virarlo. Para poderlas ver y conversar con ustedes también. Mire, coja este y míralo. Y es trabajadora social también. Pueden mirar. Me dice si se ven los libros. Ya está. Dame un segundito, tú puedes venir acá un segundito. ¿Cómo yo puedo ver? Estoy aquí ¿cómo yo puedo entrar a la actividad? Al live. Sí. Porque Él está en la página de español, ¿verdad? Sí, supongo que te salga ahí en la página. No, ve a la página de español donde tú estabas. aquí. En Facebook. Ahí. Ahora baja. Dale un refresh a ver. Ok, mira. Porque esto me pasó ayer. y Sigue ahora sí. bajando. Sigue hasta que llegues a los que están vivos. Sigue bajando. Míralo ahí, ya está. Entonces, Ahí. perfecto, Ahí está. Estamos al mismo ya. perfecto. Muy bien, ya estamos. Bueno, pues, con mucho placer a todos los estudiantes que están presentes en el salón y todos los estudiantes, compañeros de facultad e invitados en general, le damos la bienvenida a este conversatorio con el escritor galardonado muchas veces, que lleva por nombre Carlos Roberto Gómez Veras. Permítanme hacer una breve introducción a la actividad y sin perder mucho tiempo vamos a explicar cómo procederemos para que los estudiantes puedan participar con sus preguntas, con su solicitud de aclaraciones para el escritor invitado en este momento. Los estudiantes que se conectan vía virtual podrán redactar sus preguntas en la sección del chat de la página, ¿verdad? Que les aparece en la página, pueden escribir. Yo en algún momento voy a detener la actividad y voy a leer algunas preguntas. De cualquier manera, muchos estudiantes me enviaron preguntas porque originalmente pensaban que iban a salir en video y me dijeron, yo no quiero hacer preguntas en video, ¿verdad? Yo no quiero salir en el video. Así que
Tengo unas 5 preguntas para el escritor que pertenecen al interés de todas y todas, los estudiantes que están matriculados en mis cursos de géneros literarios. Muy bien, aclarado ese detalle, le doy la bienvenida nuevamente a todos, especialmente al poeta Carlos Roberto Gómez Vera. Carlos Roberto nació, circunstancia muy especial y que yo sé que él atesora, en la hermana República Dominicana, allá para el 1959. Muy temprano en su desarrollo se traslada a Puerto Rico y aunque manifiesta y ha manifestado, ¿verdad?, que tiene en su inmenso corazón ambas patrias como lugar de residencia y de vivencias por demás. Se inicia muy temprano como estudiante universitario con ustedes, todas y todos, en la lectura de textos literarios muy interesantes, muy creativos, allá para la década del 80, en la Universidad de Puerto Rico, en recinto de Río Piedras. Curiosamente comienza sus estudios, como muchos de nosotros comenzamos, ¿verdad?, sin tener muy claro y muy definido su orientación de estudio final. Eso vendrá después. Ya como estudiante de la Facultad de Humanidades, comienza 2 tareas que serán prácticamente permanentes en su desarrollo como escritor y como académico y editor profesional. Y me refiero a el trabajo con la poesía, con la publicación de textos poéticos bajo su nombre particular y casi simultáneamente o un poco después sus tareas como editor jefe de esa prestigiosa editorial, Isla Negra Editores, que hace un año atrás celebraba y todavía celebra sus 30 años de publicaciones ininterrumpidas. Entonces, quisiera darle a todos ustedes algunos datos de las publicaciones de Carlos Roberto Gómez que están vinculados con las preguntas que muchos de ustedes me hicieron por correo electrónico. Carlos Roberto se inicia con un libro titulado Viaje a la Noche, allá para el 1989, se da a conocer con este libro. Y luego en el 1989, el libro que le decía... después de eso vinieron 3 libros que yo escribí, que son, que después los reuní esos 3 libros. ¿En A1? No, los reuní en un libro que se llama Animal de Sombras. Okay. Yo tomé la decisión editorial porque yo estaba comenzando mi ser editor, así que tomé una decisión editorial que ahora me agito y me arrepiento. En lugar de publicar esos 3 libros como libros separados, los reuní todos en un solo libro, aunque los 3 mantuvieron su identidad. Y ese libro se llama Animal de Sombras. Muy bien, pero antes... Digo, ese libro se llama La Paloma de la Plusvalía. La Paloma de la Plusvalía y Animal de Sombras. Y ahí, entonces, dentro de ese libro, dentro de La Paloma de la Plusvalía y otros poemas para el Pejernido, hay 3 libros. Muy bien. Está Animal de Sombra, Poesía sin Palabras y La Paloma de la Plusvalía. Muy bien, que son los 3 libros, los 3 primeros libros que publica. Esos son, el primero fue Viaje a la Noche. Y después vinieron estos 3 libros. Muy bien. Que ahí está el número 2, 3 y el 4. Muy bien. Y después hubo un paréntesis largo que yo dejé de escribir por casi 15 años. Y entonces, cuando volví a escribir después de esos 15 años, ¿por qué volví a escribir y por qué dejé de escribir?
eso hay diferentes teorías, ¿verdad? Está la teoría oficial y la teoría no oficial. Hay una teoría que es porque yo dejé de escribir. Dejé de escribir porque yo me concentré en el trabajo editorial, que es publicar a otros escritores. Hay otra teoría, que es que yo dejé de escribir porque era feliz. Tenía una familia, tenía una compañera, tenía una hija, era profesor, editor, y todo ese ambiente me llevó a un poco a quedarme en la felicidad y a olvidarme de la literatura. Ustedes pensarán, escribir es un trabajo para personas que no son felices. No necesariamente, pero cuando uno escribe es porque algo le falta a uno. Algo le falta, hay un hueco dentro de uno, hay un espacio que uno quiere llenar. Así que yo tuve esos 15 años que dejé de escribir, dejé de publicar, y cuando volví a publicar, decidí tomar esos primeros 4 libros, ¿te acuerdas? Uno solo y 3 juntos, y volver a unirlos, y ese libro se llama Aún. Aún, que es del 2007. Claro. Muy bien. Entonces yo cogí Aún y lo uní, esos 4 libros, y que hice una nueva mirada de esos libros anteriores. Yo me tomo un riesgo editorial, porque yo, por lo general, eso de coger un libro de años atrás y que volverlo a imprimir, eso es para escritores ya establecidos, premiados, consagrados. Pero yo me di cuenta que muchos de los autores que yo publicaba no conocían mi poesía, y me conocían como profesor y como editor, pero no como poeta. Así que yo decidí apostar por mi poesía y reuní esos libros en Aún, y eso fue una gran decisión. Antes de continuar con los libros que le siguen a esta antología titulada Aún, yo quería preguntarle cuál fue la recepción de la crítica de los lectores a esos primeros 4 libros y cómo la manejó el ser humano Carlos Roberto Gómez Veras, el profesor universitario y el editor. ¿Cómo manejó la recepción de la crítica? El primer libro que yo publiqué fue un libro que se llama Viaje de la Noche. Ese libro es importante por varias razones. El primero, es mi primer libro. Yo nunca había publicado un libro, pero también es el primer libro de Isla Negra, que es mi editorial. Así que yo con ese libro me estrené como escritor y me estrené como editor. Y ese libro, tuve la suerte de que, siendo mi primer libro, sin haber publicado nunca antes nada, me gané el Premio Nacional de Poesía ese año. Y eso para mí fue bien especial, porque ese premio, en aquel tiempo, que los escritores no tenían acceso a las publicaciones como hoy en día, no había Facebook, no había nada de esto. Los únicos que publicaban eran los escritores que ya tenían algún tipo de presencia. Así que un escritor completamente inédito, sin publicar como yo, desconocido, que se gana el Premio Nacional de Poesía, era como algo muy grande. De hecho, como algo que tengo en mi corazón y no lo comparto con mucha gente, lo voy a compartir contigo y con tus estudiantes. Ese año, cuando yo me gané el Premio Nacional de Poesía, yo le gané a escritoras muy conocidas, ya establecidas acá. Así que cuando yo fui a recoger el premio, a mí me preguntaron, pero tú existes de verdad. Nosotros pensamos que tú eras un seudónimo, porque yo te he buscado en revistas, en publicaciones, y tú de repente ganas un premio. Así que yo tuve un poquito que, como tú muy bien dices, poner eso en una perspectiva real y no dejarme llevar por eso pensando, yo soy un gran poeta por ganar un premio. Entonces recibí eso. Los otros 3 libros también recibieron muy buena recepción, pero hubo una situación muy interesante. Como yo los reuní en un solo volumen, mucha gente pensó que era un solo libro, y por eso es que yo digo que cometí el error de no publicarlos individuales, y todavía hay gente que piensa que esos 3 libros son 3 secciones de un solo libro. La antología titulada Aún es un libro inédito que reúne poemas que no se habían publicado antes. No es así. No, Aún no es una antología, es una compilación. De manera que hay que textos. Están todos los libros es como estaban originalmente. Muy bien.
pero nunca habían sido publicados un solo volumen. Muy bien, aclarado ese detalle, después de aún se publica Utanat, que es un Utanat. También se publica Árbol. Después vienen todos los libros y se inicia una producción que no ha parado. Que no ha parado hasta el día de hoy. Sí, porque yo entonces tomé la decisión de no volver a dejar de escribir. Y entonces ahí empecé a publicar una serie de libros, que el primero de esos libros realmente fue Mapa al Corazón del Hombre. Que entonces, Mapa al Corazón del Hombre, Rata de Fe, Árbol, todos estos libros que algunos tienen acá. Solo el naufragio. Solo el naufragio y Aposento, todos esos libros tuve la suerte de que recibieron el Premio Nacional de Poesía. También. Sí, todos esos. Y esa actividad a partir del 2007 ha sido, para usar un adjetivo sencillo, ha sido extraordinaria. Gracias por eso. Ha sido intensa y yo tomé una decisión de no dejar de escribir. Entonces lo que hago ahora es que yo escribo a la vez varios libros. Yo estoy escribiendo ahora mismo 3 y 4 libros a la vez. ¿Qué significa? Que yo escribo un poema y digo, este poema va para este libro, o este poema va para tal libro. Yo ahora mismo estoy escribiendo 3 libros a la vez. Tengo un libro que estoy terminando para este año, que estamos para el 2023, tengo uno para el 24 y tengo uno para el 25. Hablando de esas posibles o de esas futuras publicaciones, un detalle que mencioné en clase es la dedicación y esmero que le ha dedicado a los títulos de todos sus libros. Y le destacaba a los estudiantes que cada título ha estado pensado antes. Sí. La mayoría de los libros, yo diría prácticamente todos, puede haber alguno que no sea así, el título estaba antes del libro. Hay autores, esto no significa que es la manera correcta de hacerlo. Mi manera de hacerlo ha sido que yo digo, voy a escribir un libro, por ejemplo, cuando yo escribí Mapa al Corazón del Hombre, como 5 años antes ya yo tenía el título del libro y yo no había escrito ni un poema del libro. Pero yo sabía que ese libro se iba a llamar Mapa al Corazón del Hombre. Así que la mayoría de esos textos, ya los libros, vienen titulados antes de yo comenzarlo. Así que los títulos para mí son bien importantes. Eso no le pasa a todos los autores. De hecho, yo he tenido la experiencia como editor de encontrarme con autores que me dicen, no encuentro el título para mi libro. Se les hace difícil titular los libros. O no le dan la misma importancia al título del libro. Para mí el título del libro es muy importante porque para mí el título del libro es una metáfora. ¿De lo que contiene o de lo que invita a...? De todo. O sea, para mí titular un libro no es ponerle un título, no solamente ponerle un nombre, es establecer una relación con el contenido y establecer una provocación con el lector, de una forma u otra. Y por eso todos los títulos de mi libro han sido muy pensados, pero la mayoría están hechos, los títulos están antes de que yo comenzara a escribir. Muy bien, y en lo que es particular de las últimas producciones, ¿cuál le ha tomado más tiempo o cuál le ha significado un aporte más prolongado, una reflexión más... Te puedo contestar de otra manera esa misma pregunta. ¿Cuál libro se ha producido más rápidamente? Muy bien. Ok, el libro que yo he creado con más rapidez, que me pareció hasta un poco que me asustó la rapidez con que yo lo hice, se llama Árbol. Porque yo estaba escribiendo un libro que se llama Solo el Naufragio. Y mientras escribía Solo el Naufragio, de repente escribí un poema que cuando lo vi me di cuenta que no pertenecía a ese libro. Así que lo puse aparte. Y era un poema formalmente muy extraño porque estaba compuesto de 3 versos nada más y el último verso era una pregunta.
Y después salieron 2 o 3 poemas más en esa misma línea. Y yo me di cuenta que estaba frente a un hecho escritural distinto al libro que yo estaba escribiendo. Así que en lugar, yo tenía 2 decisiones que tomar: guardar esos poemas para algo en el futuro, o dejar de escribir lo que estaba escribiendo y centrarme en esos poemas. Y eso fue lo que pasó. Dejé de escribir solo el naufragio, me concentré en esos poemas breves de 3 versos, con el último verso una pregunta, y salió un libro de 33 poemas que se llama Árbol. Cuando ese libro salió, a mí me pareció un libro muy extraño, porque era un libro relativamente breve, y mis libros no son tan breves. Solamente tenía 33 poemas. Y entonces me pareció tan fascinante que me metí, dejé solo el naufragio aparte, me metí en Árbol, y me di cuenta que era un libro extraño, pues también el tamaño del libro es extraño, un libro cuadrado, es un libro que tiene unas ilustraciones que yo hice con las ramas de un árbol sin hojas. Y cuando terminé tenía un libro, y cuando terminé y lo publiqué, era un libro que a mí me parecía no feo, pero sí extraño dentro de mi producción. Y yo pensé que ese libro no iba a tener mucho, y ese libro también se ganó un premio. Y tuvo muy buena recepción, hasta el punto de que ese libro me lo tradujeron al serbio. Y hablando particularmente de ese libro, un estudiante me envía la pregunta de si el estilo utilizado, la técnica utilizada en el texto poético Árbol es algo que ya practicaba en sus libros anteriores. No lo había practicado así, pero reconozco que yo había estado leyendo en esa época poesía japonesa. Y de la poesía japonesa hay una forma poética que se llama el haiku, gracias. Y el haiku es un texto de 3 versos que tiene un tono contemplativo de la naturaleza, reflexivo, y bien reflexivo, casi filosófico, pero de 3 versos, y tiene una cantidad de sílabas. Yo conocí el haiku, pero yo lo que hice fue, yo me explico, hice unos haikus sucios. Haikus que no son haikus, pero tienen la estructura, parecen haikus. Y me di cuenta que esos textos japoneses que yo estaba leyendo se habían quedado dentro de mí. No tanto el contenido, pero sí la forma poética, y esa fue la forma que salió a flote y que me hizo detener sobre el naufragio y hacer algo. Que nunca me ha pasado eso. Así que te diría que ese es el libro más extraño dentro de mi producción literaria hasta ahora. Y es uno de los libros que yo distingo de toda la producción, que aunque es el más corto, es el que permite percibir el trabajo sobre la palabra, ¿verdad? Esa es muy buena observación, sí. Muy buena, porque no lo había visto así, fíjate, porque tiene una razón de ser. Al solamente haber 3 versos, y el título es un número, porque los poemas no están numerados con títulos, sino con un número, porque son 33 poemas, números romanos. Toda la atención está centrado en el poema y en los 3 versos. O sea que no hay forma de esconder nada. Cualquier cosa que se vaya de más o de menos se va a ver claramente. Se va a notar. Sí, esa es muy buena observación. Gracias, Sí, Ricardo. y ese es el trabajo sobre la palabra escrita que hay que siempre distinguir cuando nos acercamos a la poesía particularmente y a la literatura en general. Sabemos, y lo hemos estado discutiendo durante todo el semestre, que el lenguaje, que la comunicación a la cual invita la literatura, y más en particular la poesía, nos muestra ese trabajo sobre la palabra, con la palabra, y lo que el poeta quiere insinuar a través de la connotación. Como los dos somos pues maestros y estamos también conversando y dando una clase a los estudiantes,
y dándonos una clase a nosotros mismos, porque nosotros aprendemos también de lo que tú estás diciendo, sí. Yo tal vez algo, tú también algo de lo mío, pues tengo que volver sobre eso. Porque para mí también, yo a mis estudiantes le hago esa énfasis, que la literatura es un proceso de comunicación muy particular, porque contrario a cualquier otro proceso de comunicación, en la literatura se comunica por varias vías, no por una vía. Así que, contrario a la comunicación diaria, que comunica por el contenido, tu madre te dice, cómprame 4 tomates, pues tú vas y compras 4 tomates. Tú no te preguntas qué es un tomate, por qué los tomates son rojos. Si tú no te preguntas nada de eso, tú compras 4 tomates. Pero en la comunicación literaria, lo que se comunica por lo que se dice, pero también cómo se dice. Y ese cómo es la forma del lenguaje. Así que al final, el lenguaje literario es un lenguaje que comunica por la forma y por el contenido. Muy bien, y ya que estamos hablando de nuestra tarea académica, que no se sustrae, ¿verdad?, del apoyo a los estudiantes interesados en dialogar con la poesía, hemos asignado 2 textos del poeta Carlos Roberto Gómez Vera, uno titulado Un largo suspiro y el otro Aposento. Pero un grupo también está leyendo Solo el naufragio. Solo el naufragio también. Entonces, hay eso como tú lo asignaste. Sí, tal como, y cada grupo tiene un texto diferente. Antes de continuar, yo quisiera preguntar algo que me sugirió un estudiante, y es, ¿qué importancia tiene las carátulas de sus libros, las fotos que aparecen, ¿verdad?, acompañando, porque el estudiante me decía, el autor también es fotógrafo, es una persona que domine las destrezas de artes visuales, y yo le dije, bueno, excelente pregunta, que nunca te la había hecho. Bueno, como en mí fueron creciendo casi paralelamente el editor y el poeta. Recuerden que el primer libro que yo publiqué fue mi primer libro que yo escribí, y el primer libro bajo el sello de Isla Negra. Así que el editor y el poeta fueron creciendo a la vez. Es inevitable que yo, cuando armo mis libros, no solamente lo arma el poeta, pero también los arma el editor, que es el que toma la decisión al final de la imagen, el tipo de publicación que hace. Por ejemplo, hay libros míos como este que tienen estos detalles, ¿ves? Que tienen lo que se llama una camisa. Y casi todos mis libros, además de tener camisa o no tener, también tienen este otro detalle, que es la guarda, que son estas páginas ahí a color. Por ejemplo, un pequeño detalle para el libro de Aposento. Este color era el color de la casa de mi abuela, la casa de madera de mi abuela en el pueblo. Claro, esto yo no lo digo en ningún sitio del... Yo lo dejo como un guiño hacia mí mismo, porque al final el escritor escribe para él, pero el autor publica para otros. Así que yo le pongo esto y busqué este color, ese color verde que se parece al color de la casa de mi abuela. Tengo una pregunta de una estudiante que está vinculada con lo que acabas de mencionar. Ajá. Y la estudiante preguntó que cuán importante han sido las experiencias personales de Carlos Roberto Gómez, las experiencias sentimentales, las experiencias románticas, las experiencias familiares, en ese trabajo de la palabra que aparece en su poesía. Bueno, Borges decía que el escritor no es la suma de lo que ha escrito, sino de lo que ha leído, ¿verdad? Eso es así. Pero también lo que el escritor escribe, ¿verdad?, ese material literario, ese material escritural, es la suma de lo que ha leído, pero también de lo que ha vivido. Yo no puedo escribir de lo que no he vivido. Claro, hay varias formas de vivir. Y sobre todo esta generación de estudiantes nuevos, ¿verdad?
más recientes, como son ellos, que son estudiantes que están viviendo en varias realidades. Usted tiene que entender que antes de la Internet era imposible pensar en una realidad como la Internet. Ese concepto de lo virtual no existía. Así que tú podías vivir presencialmente, pero eso de vivir virtualmente era como que desconocido. Hoy en día podemos hacerlo todo a través de la virtualidad. Así que lo que yo he vivido también tiene una incidencia en lo que yo escribo. Claro, hay varias formas de vivir. Tú puedes, por ejemplo, puedo vivir la experiencia de mi niñez, porque yo viví en República Dominicana, me crié allá y después me crié acá. Pero también porque ahora la vivo por el recuerdo, porque el recuerdo es otra forma de vivir. Y a veces no es el recuerdo de uno, también es el recuerdo de los que están cerca de uno. Yo me acuerdo del Ceibo, de ese pueblo de mi familia, no solamente por lo que yo viví, sino por lo que mis primos me cuentan o por lo que mis tías me cuentan. Y también esos recuerdos vienen por las fotos, por los objetos, por esas cosas, ¿verdad? Que son bien especiales. La compañera Neisha Lavoy pregunta: en el libro Aposento hay un poema titulado María. Ajá. Pregunta ella, ¿el poema hace referencia a un amor del pasado? Bueno, yo no me acuerdo exactamente, está aquí el libro, cuál es ese poema. Obviamente tiene un nombre de una mujer, pero también recordemos, puede ser eso también, pero también ese libro yo lo escribí. María puede ser la Virgen María, pero también puede ser el huracán María. ¿Quién diría? ¿Verdad? Puede ser el huracán, puede ser la Virgen María, puede ser una experiencia que dice así. ¿Quieres que lo lea? Sí. María, llegas con un aviso de estrago y lejanía para invitarme al ayer. Quizás en secuestro como a un corazón incauto me lleve de la mano por unas horas, por unos días, unas semanas o unos meses. O quizás me regales regresar a mi niñez de río, piedras, árboles, viento y fe. Pero no importa cuánto sangre esta vuelta, deberé estar agradecido de tu golpe, porque entre todos los tiempos el pasado es el único universo donde podemos asegurar que hemos amado. Sí, yo como también creo en esta máxima, que es que el arte que se explica deja de ser arte. Así que a mí no me gusta explicar mis poemas, sí me gusta interpretarlos. Ahora cuando yo leo este poema, yo lo interpreto de una manera distinta como yo lo escribí. Porque una cosa es lo que yo escribí en ese momento, ¿verdad? Así que aparentemente en este poema, yo en ese momento estoy jugando con varios niveles del nombre María. Puede ser una mujer, puede ser un fenómeno atmosférico, puede ser un recuerdo. En ese sentido, sí puede ser todo eso, incluyendo un amor del pasado. La estudiante Jessica Murphy Rodríguez pregunta sobre Solo el naufragio. A la hora de redactar los poemas que componen este libro, ¿lo hizo con una única voz poética en mente o cada poema cuenta desde una perspectiva diferente? Ok. Interesante la pregunta. Sí, es interesante. Esto en Aposento hay una mirada que es constante. Y es la mirada de mirar, perdona la redundancia, hacia el pasado. O sea, Aposento es un libro de mirar al pasado. Ahora, a veces en ese pasado yo lo miro desde la perspectiva del niño, pero también lo miro desde la perspectiva del adulto. También hay poemas que están escritos desde la perspectiva de mi abuela, o de mi madre, o de mis hermanos. O sea que sí, la mirada es constante, pero el punto de vista de la mirada puede cambiar. Puede cambiar. Claro. Muy bien.
La estudiante Kiriat pregunta, ¿cuál fue su inspiración y eso, al escribir solo El naufragio y qué quiso transmitir al lector? Bueno, yo quise escribir un libro sobre la experiencia de naufragar. La gente piensa, cuando los estudiantes y cualquier persona, inclusive a mí, me dicen la palabra naufragio, yo pienso en el mar. Usted va en un barco, el barco naufraga, implica que se hunde y usted sobrevive o no sobrevive a ese naufragio. Así que por lo general nosotros la experiencia del naufragio la vemos como una experiencia marítima. Pero yo me puse a pensar y dije, no hay que naufragar solamente en el mar, podemos naufragar todos los días en la vida. La vida es un naufragio también. Y el sentirnos que nos hundimos, no necesariamente nos hundimos en el mar, a veces nos hundimos en la soledad, en la tristeza, a veces nos hundimos en el desencanto, y a veces nos hundimos hasta materialmente. ¿Cuántas veces digo, ¿y cómo voy a resolver este problema? No tengo el dinero o no tengo estos recursos. Entonces la vida para mí es una experiencia tan rica que me permitía ver el naufragio como una experiencia de vida. Entonces, en el libro, en Solo el naufragio, ahí lo que domina es el tema del viaje. Como en Aposento domina el tema del recuerdo, en Naufragio el tema del viaje. Y por eso es que hay poemas dedicados a varias ciudades. Hay unas ciudades ahí que son típicas ciudades de ese mundo de los naufragios. Como yo soy un hombre entrenado y educado en una cultura occidental, porque nuestra cultura es occidental, nuestra universidad, nuestra educación, pues para mí el naufragio más famoso de todos es el naufragio que se presenta en la Odisea. Y por lo tanto ese libro en cierta medida es un homenaje a la Odisea, que para mí es un libro fundamental. Le decía a mis estudiantes en clase que a mí se me antojaba, y pido indulgencia, que se me antojaba que desde Viaje al corazón del hombre hasta el último libro, ¿verdad? La propuesta de Carlos Roberto Gómez, la metáfora principal es la de viajes a través de la memoria, de la palabra, del tiempo y del amor. Eso es genial lo que estás diciendo. Yo no lo había pensado así. No lo había pensado que había un tema que era capaz de recogerlo todo. Sí, hay una propuesta de la memoria, del lenguaje, del pasado, del amor, del error, que es en errata de fe, del naufragio, pero siempre, en cierta medida, como tú dices, como no es la voz poética no está estática, siempre está en tránsito. En tránsito. Y eso es interesante que digas eso, porque tú y yo hemos hablado de mis libros anteriores, pero yo casi nunca te he hablado de mis libros siguientes. Y hay un libro que viene no para este año, sino para el 2024, que se llama ¿cómo se llama? Cuando uno lo saca, no es destierro, la otra palabra. Transmigrado. No, cuando uno sale de un país a otro, es una palabra así, como el destierro. O sea que yo quiero hablar sobre eso. Exilio. El libro se va a llamar Exilio. Hay un libro que estoy trabajando que se va a llamar Exilio. Y que ahí está contenido eso. El viaje, el pasado, el amor, es una suma de todos esos viajes que tú muy bien has identificado. Me pregunta una estudiante de nombre Natalie Rosa. Pregunta ella que si
tú entiendes que hay uniones directas entre cada parte del libro, solo el naufragio. Sí, sí. Hay libros como Árbol que no tienen secciones, pero casi todos mis libros yo los subdivido en secciones temáticas dentro del propio texto. Que son divisiones explícitas. Claramente, porque hay una portadilla y hay un subtema y lo que sea. Sí, Solo el naufragio es un libro de los libros que yo creé con más divisiones. Tiene 8 partes. Tiene 8, bueno, pues fíjate, yo no lo había contado, pero cada parte tiene una función dentro del tema del viaje, dentro del tema del naufragio, el viaje como naufragio, no es el viaje feliz, sino el viaje que nos pone a prueba. Si cada una de esas partes tiene una función, inclusive cuando yo construyo los libros, no solamente los construyo pensando en secciones, sino en el orden en que están esas secciones. Por alguna razón, mis libros están pensados para que el primer poema sea ese y el último sea el último poema. O sea, yo no, por lo general, suena un poco ostentoso lo que voy a decir, o muy pretencioso, pero yo construyo los libros. No son creaciones al azar. Sí, no es que te sientes a escribir y salió el poema. No, porque sale el libro y después yo digo, este poema no va para este libro, o este poema va aquí, o voy a dividir acá, este poema lo voy a mover. Me ha pasado varias veces que no he podido terminar un libro porque siento que falta un poema. Interesante. Falta un poema en una parte. Es que falta un poema en esta sección y no lo termino hasta que aparece ese poema. Hay una pregunta de la joven Jessica Murphy. Pregunta ella, ¿cree usted que la premisa de la muerte del autor es una forma válida de interpretar su poesía? Bueno, la muerte del autor, sí, bueno, eso es profundo. La primera vez que yo vi la muerte del autor fue con Roland Barthes. Y Barthes es el teórico francés que para mí fue un maestro de tantas cosas. Foucault también. Claro. Pero yo primero conocí a Barthes y después a Foucault. Okay. Barthes, lo que yo aprendí de él es que dice que en el momento en que el autor entrega el texto, entrega el libro, ya este libro pertenece al lector y por lo tanto el lector tiene la libertad de leer, no pensando en lo que el autor quiso decir, sino que lo que el lector puede interpretar. Así que la interpretación es la libertad del lector, pero es la muerte del autor. En ese sentido, yo concuerdo con eso y sí. Por eso cuando el joven me preguntó por María, yo no quise darle mi interpretación de ese texto, porque cuando yo lo escribí, pensé en una cosa, pero ahora que lo vuelvo a leer, para serte honesto, me di cuenta que hay otra lectura, no solamente la que yo quise hacer cuando lo escribí, está la lectura que se hace cuando lee. Y me pasó ahora mismo, cuando lo leí ahora mismo dije, este texto puede leerse de otra manera. Y de hecho, la misma estudiante vuelve a preguntar una pregunta que está vinculada con esto. Dice, comentó hace unos minutos que escribe varios libros a la vez. ¿No le pasa que después de la publicación piensa que pudo haber cambiado un poema o que cada poema está donde debería estar? Por lo general no, pero sí me ha pasado que entro a un poema y tengo la tentación de hacer algún tipo de ajuste al poema. Pero por lo general yo evito eso. No es mi estilo. Hay colegas que yo tengo que lo hacen magistralmente. Yo creo que una de las mejores personas que hace esto es Daniel Torres, que es capaz de coger un texto que escribió hace 15 años y volver a reescribirlo ahora. Yo no hago eso. Pero sí tengo la tentación a veces, y lo he hecho, de pequeños ajustes, una palabra, una coma que no va. Pero por lo general a mí me gusta reconocer a mis hijos aunque sean defectuosos. Y hay un elemento que mis estudiantes conocen y que hemos subrayado en varios momentos a través del semestre, que la autonomía del texto literario es
aquel grado mayor, Sí. aquel porciento extraordinario en el cual el texto literario se independiza Totalmente. del escritor, de las circunstancias en las que se escribió, de Sí. las experiencias del mismo escritor. Y incluso. también se independiza hasta de las lecturas críticas. O sea, yo leo un crítico literario, que es una persona más educada que yo en el texto, y la lectura de él debo tomarla como una lectura entre otras lecturas, no como algo escrito sobre la piedra. Por eso es que es tan importante entender, hay que hablar de la palabra texto y no de la palabra obra. La obra es inamovible, está ahí, y el único que puede definir la obra es el autor, mientras que el texto, cada lector lo hace nuevo con su lectura distinta. Claro, los lectores deben prepararse para leer los textos, porque si usted no se prepara para leerlo, en el sentido que usted se entra al texto y entiende que tiene que leerlo más de una vez, tiene que despejar los campos semánticos, tiene que buscar otras formas de leerlo que no solamente lineal. Desde la experiencia. Hay que leer también desde la experiencia, hay que leer también desde la lectura de otros textos, La connotación. desde los contextos. Después que usted tiene todo eso, usted se va a dar cuenta que usted está haciendo el texto más rico, porque lo está haciendo más independiente de ese hecho. Claro, no es que significa que el autor muere literalmente. Sí, el autor muere cuando deja de existir, pero El autor real. que sería acaso sería el escritor, pero el autor siempre está ahí porque hay una voz que está dentro tratando de organizar el texto, tratando de comunicar algo. Yo creo que si yo soy un constructor de textos, debo de exponerme a que el lector también sea un lector de texto, que no necesite de mí para interpretarlo. Exacto. Muy bien. Pues ya estamos llegando al final de este conversatorio. Tenemos unos estudiantes presentes. Si alguno de ustedes desea hacer una pregunta, ¿verdad? Para incorporarla a la sesión de hoy de este conversatorio. Quisiera agradecer a estos estudiantes que están acá porque también nos ayudan a balancear la experiencia virtual con la experiencia presencial. Es correcto, ¿verdad? Y le agradecemos sobremanera, ¿verdad? Que se hayan tomado el tiempo de asistir a esta actividad. Tengo otras preguntas, ¿verdad? De compañeros que están conectados vía virtual, que más o menos las ha contestado ya el escritor, y no quisiera cerrar este conversatorio, ¿verdad? Sin pedirle al escritor cómo se diferencia o qué diferencias hay entre aposento y solo el naufragio. Bueno, primero hay una diferencia temporal. No, cada uno tiene su espacio y su momento. Pensaría que uno es, como tú bien dices, te voy a tomar tu mirada que me gustó mucho, un viaje hacia la memoria. Y Aposento. Aposento un viaje hacia el recuerdo, hacia la memoria, hacia el pasado. Ahí es que yo vacío todo mi deseo de entender ese pasado, pero a través de la memoria. Mientras que solo el naufragio es un viaje hacia la caída, hacia el naufragio existencial, más que el naufragio físico. No es un libro sobre cómo sobrevivir en el mar, sino cómo no hundirse en la vida. O si nos hundimos, una vez que nos hundimos, ¿qué hacemos con ese hundimiento? Pues yo sugeriría vivirlo, abrazarlo y tal vez con un poco de suerte hacer algo extraordinario con ese hundimiento a través del arte. Porque el arte es la única experiencia humana que yo conozco que puede convertir lo más terrible en lo más hermoso. Ya sea pintura, escultura, lo que sea. Así que cuando estemos hundidos, recurramos al arte para lograr salir otra vez, pero que no salir de la misma manera en que nos hundimos. Tenemos que salir transformados. Y ese proceso, compartirlo. No necesariamente a través de un testimonio o de un libro de autoayuda, sino a través del arte.
de un diario, ¿verdad? Que la persona se siente a escribir para Claro. desahogar Claro. sus preocupaciones y sentimientos, sino que la diferencia aquí estriba precisamente en lo que hablábamos antes del trabajo sobre la palabra Claro. y de que de esa reivindicación Ujú. de toda caída se revierta en que hay otros mundos posibles. A mí me hubiera gustado tener otras cualidades, otras capacidades artísticas. Me hubiera gustado pintar o esculpir o componer música, pero no me arrepiento de haber encontrado y que ella me encontrara a mí, que es la literatura, que es la experiencia de vivir en el lenguaje. Ujú. De vivir el lenguaje no como un medio de comunicación inmediato, sino como un medio de comunicación imposible, de lo más profundo, de lo más invisible, de comunicar lo que no vamos a comunicar, pero como quiera lo vamos a intentar comunicar y ahí está el lenguaje, ¿verdad? Y por eso es que nosotros como escritores debemos asumir el lenguaje como nuestra patria, como nuestro lugar de esto, de estar en el mundo. Y entonces batallar con ese Por lenguaje. eso decía hace unos años atrás que Ujú. su país es el Caribe y su patria es el lenguaje. Sí, así es. Hay una pregunta, ya para cerrar, queridos compañeros y compañeras. Pregunta otra vez Neisha, para las preguntas. Ajá. Que si en alguna ocasión te verías incursionando en otros géneros literarios. Pues da la causalidad, Qué interesante. sí, da la causalidad que estoy organizándome para en el futuro, tal vez explorar dos cosas. Yo he estado, hace unos cuantos años, he estado escribiendo cuentos, pero nunca me he sentado seriamente a trabajarlos. Y he decidido pues explorar una serie de cuentos que tal vez se conviertan en un libro de cuentos. Y otra cosa es que aquellos que me conocen, como tú, hace muchos años, saben que yo tengo en agenda una novela. Escribir una novela, pero pasa es que yo quiero hacerlo de una manera distinta. Y ahora me fui a una librería del amigo Javier allá en Laberinto, Ujú. y ellos me contaron que hay un escritor, Jorge Volpi. Ujú. Volpi aparentemente ya hizo lo que yo quiero hacer. Es que Argentina. yo quiero escribir una novela, ¿verdad? Pero de esta forma. Yo quiero escribir un largo poema y que al final la gente diga, qué buena novela. Una nueva Ilíada. Y me dijeron que Volpi ya lo hizo, que escribió una novela en forma de verso. Verso. Y yo quisiera escribir un poema largo. Ahora te voy a decir más. Alguien me comentó, hay una ex estudiante de nosotros y también que ha dado clase en el recinto con nosotros, que una vez me dijo, yo creo que tú estás escribiendo un solo poema, todos tus libros son un solo poema. Y yo me puse a pensar en eso y ahora me he dado cuenta de algo, que si yo decido escribir esa novela en forma de verso, comenzaría por seleccionar poemas de todos mis libros, porque ahí está la novela. La novela está metida en todos mis poemas. Qué interesante. Y yo estoy pensando en empezar a seleccionar eso y ahí de eso construir. Por eso es que en Aposento debo confesar que hay una inclinación más hacia el poema más coloquial, más narrativo, hacia la antipoesía, esto en Aposento. Hasta conversacional. Hasta conversacional, porque tal vez es parte de esa llamada que me está haciendo la novela de que necesito que empieces a escribir. Pero yo te diría que antes de comenzar a escribirla, lo que voy a hacer es que voy a empezar a sacarla de todos los libros, los poemas que son parte de esa novela. Qué interesante. Bueno, mis queridos compañeros y compañeras, sé que Ajá, tenemos una pregunta. Ok, el título Aposento, ¿por qué lo escogiste? Bueno, eso es muy buena pregunta.
yo pude haberle llamado dormitorio, pude haberle llamado habitación, pude haberle llamado cuarto, correcto. Pero en República Dominicana, en la casa de mi abuela, se hablaba de los aposentos. Y porque aposentarse es un verbo muy especial que implica quedarte en un lugar y ese lugar se convierte en una especie de refugio. Entonces tú te aposentas, no solamente un lugar donde tú entras y te quedas, pero te quedas en una especie de seguridad. Entonces, esa es la palabra más dominicana que yo conozco. Aposento. Sí. Que aquí no se usa. No se usa. Es más, yo te diría que en varias repúblicas hispanoamericanas es una palabra que ha caído, digamos, en... Es un arcaísmo, es un realmente. arcaísmo, sí. Lo que pasa es que como esta es una palabra bellísima. Claro, como es una mirada hacia mi pasado, pues busqué esa palabra que podía encerrar todas las palabras, todo, inclusive todos los silencios. Entonces ahí está ahí aposento. Interesantísimo. Pregunta, ¿no? Pregunta. Gracias. Gracias, un placer. Pues le queremos agradecer al escritor, poeta, editor, profesor universitario y amigo sobre todas las cosas. Sí, sobre todo. Y que yo tengo que agradecer una vez más al profesor Ricardo Roena por la generosidad, no solamente de invitarme a hablar de mi poesía, que eso para un poeta es extraordinario, eso es el mejor regalo que un poeta pueda hablar de su poesía, sino hacerlo con sus estudiantes y además que él se haya encargado de asignar los libros, porque la experiencia de un libro es distinta. Ustedes se han dado cuenta, no es lo mismo que, le digo, suba a internet y le hace dos poemas de un autor, o le hace 2 poemas, que le intentar acercarnos al libro, porque el libro es una construcción, es un mundo. Es un universo. Es un universo, entonces entrar al libro desde la cubierta, el último poema, inclusive se habrán dado cuenta que de un tiempo para acá, las dedicatorias de mis poemas yo lo pongo atrás y le pongo un glosario de afecto para quitar ese elemento personal o anecdótico y de moverlo para atrás. Así que tener la experiencia de que ustedes han leído mis libros es extraordinario. Te voy a contar esta anécdota que me acaba de pasar hace una hora. Yo estaba aquí en un salón, no sé si era en un salón, y un estudiante que cuando terminamos el trabajo se me acercó y me dijo: profesor, ¿puedo hacerle un pedido? Sí. Yo pensaba que era algo de la clase. Y me dice: es que mi hermana leyó un poemario suyo y a ella le gustó tanto que ella compró todos los otros poemarios y quiere que se lo dedique. Y sacó como 4 libros míos y se los tuve que dedicar a su hermana. Pues, para mí eso fue extraordinario. Le dije: dígale a su hermana que venga porque le voy a hacer un regalo adicional. Y le dediqué 4 libros. Ella leyó, creo que había leído Estudié Rata de Fe, y le gustó tanto que compró los otros poemas. Y eso es, yo sé que en la mayoría de estos casos, no siempre, pero los últimos años has sido tú, y yo te agradezco esto como poeta y como amigo, que hayas tomado esa distinción, porque tú puedes asignar el libro que tú quieras, pero me has asignado a mí como poeta y eso para mí es algo extraordinario. Y debo reconocer para todos y todas que la asignación de estos libros ha sido en mérito a las cualidades que tienen estos textos poéticos, ¿verdad? Como ustedes saben, cuando lean sobre Carlos Roberto Gómez, y él tiene una amplia bibliografía de referencia, a nuestro escritor invitado se le reconoce quizás como el poeta más importante en la literatura puertorriqueña. Ricardo, no digas eso. Lo voy a decir, Yo soy un hombre con suerte. Y yo sí, también lo sé. En la literatura caribeña, y ha sido un embajador. Recientemente estuvo en España
en una gestión muy significativa. Ha sido un embajador de la literatura y de la palabra escrita y del valor de la palabra, no solamente cuando aparece en el texto literario, sino de la palabra escrita y hablada que se cumple. Gracias. Así que yo sé que el futuro literario de Carlos Roberto Gómez Vera estará ampliamente difundido en los próximos 15, 20 años, ¿verdad? Y no sigo porque me pongo hiperbólico y empiezo a pensar en premios internacionales que él sabe que se lo he pronosticado y como yo tiendo a la hipérbole, él lo despacha con mucha humildad. No, yo te digo algo, yo me siento ya premiado, pero realmente premiado primero porque he tenido la oportunidad de escribir y publicar. Muchos autores nunca llegan a publicar. También he sido premiado porque he sido leído, no solamente por los críticos que han leído, a algunos les ha gustado más que a otros mi trabajo, como debe ser, pero por los estudiantes. Y también he sido leído por los colegas como tú. Otros colegas aquí también han asignado mis libros y fuera del recinto. Así que yo me siento altamente premiado ya por eso, porque he tenido experiencias que no siempre se dan y que es una experiencia muy paralela pero distinta a la experiencia, por ejemplo, inmediata de la web. Que uno sube un poema y le dan el like. Claro que a uno le gusta el like, pero esto es distinto. La experiencia de un estudiante que viene y dice, me gustó esto, el papel, la experiencia de dedíqueme el libro, eso no hay forma de pagarlo. Gracias, de verdad. Bueno, pues entonces ahora sí, muchas gracias a la audiencia. Gracias. Presencial y virtual. Ambas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muy bien. Gracias. Gracias.